Jóvenes, buenas tardes. De nueva cuenta que estamos con la intención de exponer otro video en el cual vamos a exponer cómo calcular la densidad magnética en una solenoide. Cuando nosotros hablamos de calcular la densidad magnética en una solenoide, hablamos de que tenemos una solenoide con cierta longitud y en donde esa solenoide tiene cierto número de espiras o de vueltas. De igual forma, como ya lo habíamos mencionado, aquí va a estar circulando una corriente y esa corriente que va a estar circulando en mi solenoide me va a generar un campo magnético. Yo lo que voy a hacer es calcular la densidad de ese campo magnético. Para ello voy a utilizar la siguiente ecuación que anteriormente ya se las había dado a conocer en las diferentes aulas de clase y a las diferentes especialidades. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de calcular la densidad magnética en una solenoide, de igual forma era número de espiras, permeabilidad de la sustancia, por el valor de la corriente entre el valor de la longitud. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar para calcular la densidad magnética en una solenoide. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver este problema que dice lo siguiente. Nos dice una solenoide de 120 centímetros de longitud y de 60 vueltas, circula una corriente de 15 amperes. Nos dice calcular la densidad magnética. Si ustedes ya se dieron cuenta, ahí en el enunciado tengo los siguientes datos. Nos dice longitud 120 centímetros, número de vueltas 600 vueltas, valor de la corriente 15 amperes, permeabilidad, no tengo la solenoide en ninguna sustancia, entonces voy a utilizar la permeabilidad del aire o del espacio, que ya habíamos comentado, ya habíamos dicho que es 12.56 por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. Vamos a hacer la conversión acá de estos 120 centímetros. Sin duda ya sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, por lo tanto, esta longitud es 1.2 metros. Una vez ya teniendo esos valores, ¿qué es lo que me resta hacer? Sustituirlos en mi ecuación para calcular el valor de esa densidad magnética. Entonces, densidad magnética es igual, número de espiras, 600 vueltas. ¿Okay? Esas 600 vueltas los voy a multiplicar por el valor de la permeabilidad del espacio, 12.56 por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. Y eso lo voy a multiplicar por el valor de mi corriente que son 15 amperes. Y lo voy a dividir entre el valor de mi longitud, que ya habíamos convertido estos 120 centímetros a metros, que es 1.2 metros. De esa forma voy a calcular el valor de mi densidad magnética en esa solenoide. Para ello voy a hacer la operación de la parte de arriba, que nos dice que es 600 por 12.56 por 15. Y me da como resultado 9.42 por 10 a la menos 3 teslas, que es la unidad de la densidad magnética. Si ustedes se dan cuenta, ampere con ampere lo voy a eliminar, este metro con este metro, y por eso es que solamente me queda la unidad de teslas, que es la unidad de densidad magnética.
Aquí voy a poner el resultado en la parte de enfrente para que quede más claro de dónde salió el resultado. Nos dice que es me sale un valor acá de 0.013 Tesla metro entre 1.2 metros, ¿sí? Y de ahí entonces ya me queda el valor de Teslas, que es el valor de mi densidad magnética. Si ustedes se dan cuenta, está sencillo la solución de ese problema. De igual forma, a lo mejor yo puedo solicitarles que me calculen el valor de la corriente que está circulando cuando ya conozco esta densidad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues solamente un despeje. Si ustedes se dan cuenta, esta L la voy a pasar multiplicando porque está dividiendo. Entonces me va a quedar que tengo B por L igual a número de espiras, permeabilidad por el valor de la corriente. Si yo calculo o quiero calcular ese valor de corriente, entonces estos dos elementos que están multiplicando los paso dividiendo y entonces mi ecuación me va a quedar igual a B, o lo que es la densidad magnética por el valor de la longitud entre el número de espiras por la permeabilidad. Entonces ahora mi ecuación se convierte de esta forma. O si yo quisiera calcular el número de espiras, y si conozco la densidad, conozco la longitud y conozco la corriente, entonces, ahora cómo me quedaría ese número de espiras. Si ustedes se dan cuenta, lo mismo. Acá lo que busco es esta partecita. Estas dos que tenemos acá van a pasar dividiendo porque están multiplicando y entonces me queda que es densidad por longitud entre permeabilidad entre el valor de la corriente. Esta es otra de las formas en que puede quedar esa ecuación. Por el momento, y en lo que es calcular la densidad magnética en un conductor recto, en una espira y en una solenoide, una bonita tarde esperando que allá en sus hogares se encuentren todos bien y con la actitud positiva. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde.